Hola y bienvenidos al capítulo 9 de Aprender Fotografía. Hola, soy Fran Valverde, como siempre, y nos acompaña Pere la Regula. Hola, ¿qué tal? Soy de Estudio Lightroom, que como sabéis es un espacio dedicado a los servicios al fotógrafo, alquiler de todo tipo de equipo, cámaras y servicios que podáis necesitar. Acompaña, pues, como os decía, Pere la Regula, fotógrafo de moda y publicidad. Pere ha impartido más de 120 talleres y ha tenido más de 1.500 alumnos. Os dejo todos los métodos de contacto en las notas del programa. Como siempre, en estudiolightroom.es nos encontráis a nosotros y a Pera en laregula.com. Bueno, pues hoy comenzaremos. Os quería primero agradecer todas vuestras consultas, todos vuestros me gusta, todos vuestros comentarios en iVoox y en iTunes. Y queríamos empezar el programa dando las gracias a una serie de personas que nos han dejado sus comentarios y además contestando una serie de preguntas. Creo que será la tónica habitual a partir de ahora, hacer un poquito de introducción al programa, pues contestando las preguntas que hemos tenido en los últimos, ¿no? Y entonces, pues quisiera personalmente a cada uno de vosotros daros las gracias. A Plesen, ¿vale? Que nos dice, nos da una serie de sugerencias como cuidar los textos en las notas del programa. Las notas del programa es una cosa que yo voy apuntando todo lo que hablamos en el programa, lo voy transcribiendo y eso, y entonces efectivamente, como es un trabajo, pues muchas veces pues necesito trabajarlo, sí, eso, pues muchas gracias Plisen, y tendré más cuidado con la transcripción y intentaré estructurarlo también un poquito mejor y eso, para que sea más fácilmente entendible. Dino Chris también nos comenta: una idea excelente estas clases para aprender fotografía. Y nada, pues agradecer tu amable comentario y animarte a que nos sigas oyendo. Tenemos también a Ingrávido, que aquí entramos un poquito en materia de lo que hemos ido explicando en los últimos programas. Nos pregunta, en el programa segundo de formas de exponer, nos pregunta, entonces, ¿cuál es la mejor forma de exponer? Bueno, yo os diría que depende, ¿no? Entonces, en fotografía siempre es depende, pero aquí en la exposición yo diría que más incluso. Sí, porque realmente, ¿qué es lo que quieres mostrar? Sí. ¿Qué es lo que te interesa? Porque no siempre vas a exponer igual. Un paisaje puedes exponerlo porque quieres destacar un cielo azulado y te gustan esas nubes, entonces claro, el suelo está en sombra. O quieres hacer lo contrario, quieres que se vea el paisaje y el cielo no tiene mucho peso, pues vas a exponer de forma diferente y el paisaje sigue siendo el mismo. Entonces, depende de lo que quieras mostrar. Claro, yo te contestaba en el comentario pues un poquito esta explicación, ¿no? Depende de lo que tú quieras mostrar, pues harás una exposición. Podríamos hablar que si nos ponemos muy puristas, lo más sensato es exponer a la luz real. Sí, a la luz incidida real, digamos. La que es. La que es. Ajá. Eso tiene ventajas e inconvenientes, evidentemente, porque depende del ángulo en el que incida la luz, hay más contraste o menos contraste en la escena. Claro, y cuanto más contraste tiene la escena, más difícil es meterlo en el sensor, efectivamente, que tiene un rango dinámico determinado. Entonces, al final exponer es la suma de lo que yo quiero mostrar y cómo lo quiero mostrar y qué equipo tengo. Porque no va a ser lo mismo hacer esa foto con una cámara de 35 milímetros digital de uso doméstico que con una compacta. Y ya no te hablo... Sí, o si con una de medio formato. De medio formato, o si tienes flash, para un contraluz resolverlo de otra manera. Tú dices, expones para el fondo y entonces has de iluminar el sujeto. Eso es. No te queda remedio. Como depende también mucho de qué técnica vayamos a utilizar, pues yo te diría que lo importante a la hora de exponer es que la foto resultante te guste. Sí. Te guste, es lo que tú quieres mostrar. Muy bien, pues lo dejaremos aquí Ingrávido. Espero que te hayamos aclarado alguna cosita y si no, pero pues si ya sabes. Repregunta, Sí, esto está abierto. Yo iba a refrescaros el email que tenemos para los programas, es podcastaprenderfotografía@gmail.com. Ahí nos podéis encontrar y cualquier duda que tengáis. Y si no, en cualquier comentario en iVoox o en iTunes, que ya veis que estamos encima y contestamos y resolvemos las dudas. Y nos gusta que hagáis preguntas. Entonces, Raticule, que nos dice que se ha suscrito a nuestros podcasts, pues agradecértelo. Y Juan Manuel, que nos dice, genial podcast, esperando que os metáis en cosas como el Strobis. Pues efectivamente, estamos en el programa 9 y calculamos que para el 11, 12 haremos un especial de flash de Zapata. Y no tocaremos especialmente técnicas de Strobis, pero hablaremos offshore y ya está. Entonces podremos trabajar fuera de cámara.
con el flash, o al menos dar 4 pautas que nos pueden ir bien. Entonces, bueno, más adelante tocaremos este tema, pero... De todas formas, tenéis que pensar una cosa, o sea, nosotros ahora estamos tratando temas genéricos para luego desgranar temas particulares, o sea, cuando hablamos de estudio, en un podcast no nos lo acabamos. O sea, cuando empecemos a hablar de las ventanas o de los diferentes modeladores o modificadores de luz, es que no te lo acabas. Y además repetiremos, ya sé que, bueno, cuesta un poquito... A ver, la intención del podcast tampoco es que sean clases de fotografía empezando por el inicio y acabando por el final, porque es que la fotografía no tiene final. No. Y casi no tiene inicio. Entonces, es un poquito, es una conversación... El inicio es casi qué cámara me compro, ¿no? Sí, por eso habíamos empezado con la comparativa, entre móviles, tal, porque bueno, nos parecía un poquito lo más lógico. Entonces, intentaremos ser estructurados, pero tampoco queremos dar un carácter de clase, aunque el podcast se llame Aprende Fotografía. Es un aprendizaje continuo. Sí, pero además la gente aprende fotografía también con vuestras preguntas, o sea que efectivamente preguntar, y es mucho mejor que centremos, porque en una respuesta podemos dar una información que no solo al que nos pregunta le interesa, sino a más gente. Claro. Muy bien, pues bueno, para el programa de hoy ya no tenemos más preguntas. Bueno, hemos guardado para programas posteriores para no estar haciendo un programa de un monográfico de preguntas. Ni de 40 minutos. Yo creo, bueno, nuestro formato a partir de ahora va a ser 5 minutos de preguntas, el tema principal. Y bueno, lo iremos haciendo así. Si veis que es mejor concentrar todas las preguntas en un programa, pues lo comentáis, que tampoco habría ningún problema. Sí, de todas formas, además las secciones son un poco móviles porque lo vamos viendo. Dependiendo de cómo preguntéis, hombre, si resulta que hay muchísimas preguntas y se nos acumulan, pues igual tendremos que hacer un podcast específico solo de responder preguntas. Bueno, es posible. Quería tocar también, bueno, aparte de contestar estas preguntas, comentaros que estamos muy contentos por la acogida del podcast. Bueno, hemos tenido unos cuantos miles de descargas en menos de un mes, con lo cual yo no tengo ningún problema en decir números. Entonces, bueno, la media de descargas está en cerca de 2.000 por programa. Se ha frenado algo los últimos, pero no se ha frenado demasiado. Parece que bueno, que gusta y que la verdad es que muy contentos. Lo que nos ha hecho ilusión ha sido el hecho de no hacer publicidad al respecto y que aparezca, ¿no? O sea, ha sido un correvoz rápido, al parecer. Entonces, bueno, a ver si seguimos así. Siempre alienta a seguir. Es nuestra intención seguir. Bueno, pues entonces pasamos hoy al tema del programa, que vas a empezar a hablar sobre medición en estudio y sobre el comportamiento de la luz. Bueno, yo siempre digo en estudio, pero claro, al final el comportamiento de la luz es una cosa genérica que pasa en estudio y pasa en exteriores. Pasa en estudio y pasa en exteriores, pero en estudio hay un tema que debe quedar meridianamente claro, que es la ley inversa del cuadrado de la distancia. Que es lo que queremos queda súper raro, así como frase, pero que es muy sencillo. En definitiva, lo que dice esta ley, que no deja de ser física elemental, que es muy sencilla, nos dice que la luz cae el cuadrado de la distancia que recorre. Quiere decir que si a 1 metro tenemos una medición X, a 2 metros tenemos el cuadrado menos. El cuadrado son 2 pasos menos. Es así de sencillo. Llega 4 veces menos luz. 4 veces menos luz. Entonces, a partir de ahí es muy fácil, porque estamos hablando de que la ley inversa se cumple de forma exacta cuando la fuente de luz es puntual. ¿Cuándo una fuente de luz es puntual? Cuando es pequeña, desde el punto de vista del observador, del que recibe la luz. Pues siempre ejemplo, desde el punto de vista del observador, claro, porque depende del tamaño. Depende del tamaño. O sea, claro, si yo cojo una ventana enorme y hago un objeto muy pequeño, la caída será muy lenta. Pero es que si cojo una fuente que no es muy grande, la caída será pequeña. ¿Pero por qué? Porque todo el objeto ocupa poco espacio. Si hablamos de una persona y utilizamos una fuente de luz pequeña, que está picada a la altura de la cabeza, pues lo que nos va a pasar es que la cabeza tiene mucha luz, pero los pies no tienen apenas luz. Eso es muy importante en estudio porque eso nos va a decir cómo va a ser la foto antes de hacerla. No vamos a tener que esperar a hacer la foto y debemos entender cómo funciona precisamente por ese motivo. Entonces, poniendo un ejemplo práctico, ya sé, bueno, lo desarrollaremos un poquito más, pero si nosotros hacemos con un beauty o con una ventana pequeña una foto de retrato y está la fuente de luz a 1 metro de la cabeza, quiere decir que de la cabeza está a 1 metro, de los pies puede estar a 2 metros. Bueno, 1,60 m. Sí, bueno, tendríamos que hacer un triángulo y calcular la hipotenusa. Efectivamente, ¿vale? Por eso decía 1,60 m así. Pero claro, esa fuente ya no es puntual. Vale. Bueno, ¿vale? Si cogemos porque un reflector, es más grande. Entonces, que el sí, un reflector puntual. O el flash desnudo con un reflector, entonces eso es una fuente muy puntual. La ley inversa no solo dice que cae el cuadrado de la distancia, sino que ilumina el cuadrado de la distancia más. Quiere decir que si a 1 metro ilumina 1 metro cuadrado,
A 2 metros ilumina 4 metros cuadrados. Vale, o sea que se expande. La luz se expande. Ajá. Entonces, eso también debemos tenerlo en cuenta. Porque luego lo veremos. Si eso, cuando trabajamos con una fuente de luz, pues solo me importa esto, pero cuando trabajamos con dos existe un concepto más, que es la suma de luces, que la trataremos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿para qué? Bueno, mucha gente se pregunta, ¿por qué hay tantos tamaños de ventanas? ¿Y por qué hay formas diferentes de ventana? Hay octogonales, hay rectangulares, hay cuadradas, hay grandes, hay pequeñas. Pues única y exclusivamente para trabajar con la ley inversa. En un estudio las distancias son fijas. Yo tengo un estudio que tiene un tamaño, tiene un tiro concreto. Yo puedo mover el flash, pero lo puedo mover poco, proporcionalmente. Porque además quiero una caída de luz clara. Pues para eso cambia el tamaño. Si yo pongo una ventana de 30 por 30, sé que la luz cae igual en horizontal que en vertical. Pero si pongo una de 30 por 180, sé que en horizontal cae muy rápido y en vertical muy lento, que es las típicas que se utilizan, por ejemplo, para hacer un perfil de una persona, para perfilar. Esto es importante. Y yo, imaginaros que no necesito ninguna caída, porque las diagonales en una ventana de 30 por 30 tienen caídas más lentas que el horizontal y el vertical, porque son los extremos de la diagonal. No, yo quiero que toda la caída sea igual. Pues una octa. Una ventana lo más circular posible. Si tienes un diámetro es igual. X. En un beauty es redondo. Cae en todas direcciones igual. ¿Vale? Ese es el motivo real de la ley inversa. Por eso realmente es importante saberlo, porque podemos prever cómo va a caer la luz antes de empezar a disparar y utilizar una fuente u otra en función de lo que queremos hacer. Vale, efectivamente, a partir de ahí, bueno, escucharéis, disculpad que corto ahora un poquito, escucharéis un flash disparando y eso, estamos en directo aquí grabando mientras están haciendo una sesión. Sí, sí, o sea, podría ser un partido de fútbol porque estamos con la Eurocopa, pero no, en realidad es una sesión. Entonces, yo quería entonces introducir el tema de la medición con fotómetro. Si tú en realidad conoces las distancias y conoces tu material, no necesitas el fotómetro para saber que en las piernas le ha caído 3 veces más luz. Exacto, o sea, si os fijáis, si habéis visto algún vídeo making of, normalmente veis que siempre se mide en la cara, ¿no? Pero se mide en la cara porque es la zona que más me importa cuando voy a hacer un retrato y tengo un modelo, porque lo que no, exacto, la cara es lo que quiero que quede bien expuesto. Claro, pero imagínate que yo estoy haciendo un retrato para vender ropa y es un retrato de cuerpo entero o de 3/4, que es hasta media pierna, hasta medio fémur, y resulta que tengo que vender toda la ropa, pero solo ilumino bien la cara. Pues tampoco me vale. Entonces, saberlo a priori es bueno. Sí. Normalmente, ¿qué hacemos? Medimos la cara porque ya sabemos cuál es la caída. No tenemos gran problema en determinarlo dependiendo del tamaño de la fuente. Pero muchas veces se toman varias mediciones. Se toma en la cara, medio cuerpo, incluso en los pies, a ver cuánto llega. Sobre todo al principio, cuando la gente empieza... Sí, si no conoces además el estudio, no sabes dónde te está rebotando una luz. No, exacto. Luego hay otras cosas que también trataremos, que es cómo jugar con la luz parásita, pues que es esta que está rebotando en todas las paredes. Sí. O sea, ¿cuáles son las características más interesantes para un estudio en ese sentido? Sí, al final, a ver, yo no largaría mucho el tema hablando de cómo mide, cómo mide un fotómetro en un estudio. Mide exactamente igual que fuera, lo que te mide es la luz que le incide. La luz que incide. Vale, pero quiero decir, o sea, hay que tener claro que el fotómetro de mano mide la luz que incide y la cámara la que refleja el motivo. Por eso con la cámara debemos compensar en función del índice de refracción del motivo. Por eso hacemos a +1, -1, +2, ¿sabes? Sí, en estudio no. Y en estudio no es así. Pero es igual, en un fotómetro no es así. Aunque me vaya a la calle, va a pasar exactamente lo mismo. Sí, si os interesa... Es la típica pregunta, ¿no? A la hora de exponer. Ostras, si tengo una persona de color y una persona blanca, hostia, ¿cuál mido? Da igual. Sí, siempre que sepas cuál de los dos medir cuando es reflejada, pero cuando es incidida, los dos reciben la misma luz. Así que da igual. Lo que diga el fotómetro, eso es lo bueno. Es lo bueno y ya está. Quería comentaros que si queréis que comentemos exactamente cómo se mide en estudio, qué es lo que nos mide un fotómetro, en qué... lo podemos explicar y ya está, ¿vale? Pero esto ya volviendo a la ley inversa, para que quede claro y haciendo forma de resumen, que sepáis que en una fuente de luz puntual la luz cae el cuadrado de la distancia que recorre y se expande el cuadrado de la distancia. Es así de sencillo y es muy fácil. El ejemplo más directo es cuando montáis un flash de zapata encima de una cámara y tenéis una persona a 1 metro y le hacéis una foto y el fondo es negro. Vale, el fondo es negro por la ley inversa del cuadrado de la distancia.
Si cogéis y rebotáis el flash en el techo, se ve bien el fondo, pero también es por la ley inversa. Estáis pasando una fuente de luz puntual, que es el fotómetro de mano, al techo, que es una fuente de luz grande, en el rebote, y entonces al ser grande tiene una caída muy lenta, pero necesito mucha más potencia de flash. Pues claro, eso es jugar con la ley inversa. Es complicado ahora que nos lo hagamos una idea mental y eso, sin explicarlo con un vídeo y eso, que bueno, algún día nos lanzamos, pero entonces diríamos que una persona a 1 metro iluminada con una fuente de luz puntual queda bien expuesta, pero si tengo el fondo a 4 metros, me habrá caído la luz 16 veces. Habrá caído y será negro. Y será negro. ¿Por qué? Porque los pasos al final me ha caído 16 veces, son será 4 negro pasos. Siempre y cuando no existan rebotes y una serie de cosas que pueden afectar, ¿vale? Porque claro, si hay una pared blanca al lado, va a pegar en la pared blanca y va a tener una caída más lenta. Pero si lo pones a 1 metro, quiere decir que a 2 metros te cae 4 veces, a 4 metros te cae 16. 16 veces serían en pasos en una cámara. Pues cada dos veces, o sea, el doble es un paso. O sea, serían de 1 metro a 2 metros, pasos. Caen 2 pasos. Pues caerían 4. Serían 4 pasos, claro. Depende 4 pasos es bastante. Se vería casi negro. No se vería del todo negro, pero se vería prácticamente negro. Intentar dibujar la imagen, ¿no?, en nuestra cabeza, que no es fácil, pero bueno, sí que creo que más o menos os hacéis una idea. Bueno, queríamos tratar este tema porque es que nos parece súper importante. Entonces, si os parece, lo dejaremos aquí, este capítulo, y en el siguiente trataremos conceptos como suma de luces y otra serie de... Sí, porque además todos estos conceptos que parecen muy complejos, realmente son muy sencillos y una vez se dominan, todo resulta más fácil. El problema es cuando nos metemos a hacer iluminación y eso ya no lo tenemos claro. Como la pregunta va a salir, porque alguien la va a hacer, yo ya la lanzo. En exteriores, ¿por qué no nos pasa esto? Porque el sol también es una fuente de luz puntual, pero está muy lejos. Claro. ¿Qué quiere decir? Que si yo cojo una fuente de luz puntual y la llevo muy lejos, ¿su caída no es el cuadrado de distancia? Sí, es el cuadrado de la distancia. El problema es que está muy lejos. Y como está muy lejos, ¿cuál es el cuadrado de la distancia si yo me pongo a 16 metros de un flash de Zapata? Pues no caerá 2 pasos hasta 32 metros. Pues con el Sol pasa lo mismo. Para que caiga un paso tendríamos que ir a Júpiter. Para que nos hagamos una idea. Entonces, si por ejemplo imaginaros un día despejado. Disculpad. Un día despejado en Madrid y en Barcelona. Wow. O es igual, bueno, más que nada porque al menos esté en la misma zona horaria por el ángulo de incidencia de la luz, pero por nada más. Yo mido aquí, mido en Madrid y da la misma luz, porque la curvatura de la Tierra no es suficiente como para que se note ni siquiera una décima, es infinitesimal, ya deberíamos tener unos aparatos de medida que no tremendo. Entonces, eso es lo que tenéis que tener en cuenta, sobre todo cuando hagáis fotos que son mixtas. Quiere decir, estoy aprovechando la luz del sol y además utilizo un flash. El flash, por muy grande que sea la ventana, va a tener caída y el sol no la va a tener. Eso, mucha gente se agarra a eso para decir que las fotos con flash no son tan bonitas como las fotos con luz natural. No estoy de acuerdo. Porque hay que aprender a utilizar la luz artificial igual que la luz natural. Una foto hecha con flash, si quieres imitar al sol, nunca le encontrará la diferencia, si está bien hecha, ¿no? Si está bien hecha, desde luego que no. Es muy difícil. Yo tengo fotos que me dicen, ostras, qué chula, ¿cómo entra esta luz por la ventana? Y dice, no, esta foto no se puede hacer sin flash, porque ya tenemos 2-3 pasos de caída solo por entrar la luz por una ventana. O sea, el lado de sombra de la persona es muy oscuro, demasiado oscuro, hay que compensarlo. Entonces, el saber utilizar el flash como flash de relleno y tener clara la ley inversa es muy importante, porque entonces es muy fácil calcular el relleno que yo le aplico a la foto, con la ley inversa por un lado y con la suma de luces por otro. Muy bien, pues bueno, lo dejaremos aquí y en el siguiente ya os digo que seguiremos ahondando en estos conceptos para, como os dijimos, pues iríamos cogiendo cosas prácticas, cosas teóricas y ahondando más en los temas en los temas que nos interesen. Entonces, como final del podcast se nos había ocurrido hacer una sección que ya no te pilla de sorpresa porque el otro día te la expliqué y tal, quería que lo fuera, pero bueno, al final nos hace gracia que sea... puedes aguantar. No puedo aguantar y al final lo tuve que decir. Entonces, es una recomendación, ¿vale? Cada uno de nosotros os haremos en cada programa una recomendación de lo que quiera, bueno, de lo que te apetezca básicamente, pero puede ser un libro, puede ser una película. Dejamos claro que no nos patrocina ninguna editorial. No, o sea por ahora por lo menos. Por lo menos no. Cuando lo haga lo diremos, porque seguramente sí, hombre, como broma siempre está bien.
Pues nada, pero si quieres adelante. Y sí, yo os quería recomendar un libro muy sencillo de iluminación, que yo creo que le podéis coger el gustillo porque está muy bien explicado algunos temas y es muy muy fácil de leer, que se llama Iluminación, o sea, el título no es nada complicado, y es de David Prakel. Sí, lo ¿vale? conozco. La editorial es Blume. Es un libro pequeñito, la portada es muy curiosa porque hay una foto en clave alta y en clave baja. Y es uno de los pocos libros que he encontrado que es muy genérico en ese sentido. Explica muchas cosas, desde la temperatura de color, el ángulo de incidencia de la luz, y luego cómo es la iluminación en estudio y cómo es la iluminación en exterior. Es bastante interesante. Lo conozco el libro y os lo dejaré en las notas del programa que lo podáis ver. Creo que en cualquier librería creo que está. Además creo que no era muy caro. No sé si ya está todavía disponible. Creo que lo busqué el otro día y está disponible. Y sigue estando. El ISBN no os lo diré porque no me lo sé de memoria. No, yo tampoco. O sea que no. Hay que darnos pero un es fácil que os lo dejo. Y bueno, mi recomendación es una película, es El Gran Hotel Budapest. Es la fotografía de la película, es la composición, son los colores. A la que empecemos a hablar de pelis, ahí nos vamos a volver locos. Bueno, pues mirarla si no la habéis visto, el que la haya visto pues sabrá de qué hablo y eso, mirarla y si queréis algún día pues la comentamos, pero recomendadísima, como fotógrafos, como videastas. Quizá hagamos un podcast solo sobre esto. Pues mira, sobre la iluminación o sobre cómo jugar con la luz desde la visión fotográfica en una película. Pues decírnoslo si os parece un tema atractivo e interesante, pues también lo podemos tocar y lo podemos ver. Pues nada más, recordaros como siempre que nos ayudáis muchísimo a la difusión de estos podcasts, pues haciendo un me gusta en iVoox, dejándonos un comentario, que ya veis que contestamos a vuestras preguntas, y 5 estrellas en iTunes. Nos ayudáis muchísimo, como digo, nos ayudáis muchísimo a la difusión. La única manera que tenemos un poco los que estamos un poco en un tema independiente, que no tenemos radio ni nada de esto, es la difusión a partir de vuestros comentarios y de vuestros me gustan y de vuestras 5 estrellas. Si podemos llegar a más gente, pues nosotros estaremos más contentos de hacerlo cada día. Así que nada, Pera, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, un placer.